Buenas tardes. El periódico digital Columnas de México y NSS Noticias les damos la bienvenida a Ventana Política, un programa de discusión y análisis político en Coahuila. Para conducir el programa vía remota, el maestro y abogado Orestes Gómez Rodríguez. Saludos, Orestes. Buenas tardes. Aquí en el estudio, el de la voz, ingeniero Adrián Garza Pérez. Nuestro invitado especial, empresario y político, Eduardo Olmos Castro. Bienvenido, Eduardo. Adrián, un gusto de estar aquí con ustedes. Orestes, un gusto de estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Orestes, por favor, el perfil de nuestro invitado, si eres tan amable. Con mucho gusto. El licenciado Eduardo Olmos Castro fue diputado federal en la 59ª legislatura, fue presidente municipal de Torreón, ha sido subsecretario de Gobierno para la Seguridad y el Análisis, ha sido 2 veces diputado local y hoy día preside la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, licenciado. 4 bloques tienen que ver con el programa, con temas específicos. El tema general de hoy, gubernatura y laguneros. Muy bien. Adelante, Orestes, con el primer bloque. Sí, de nueva cuenta, bienvenido, Eduardo. Y como comentaba Adrián, el programa se divide en bloques. El primer bloque se refiere precisamente al grupo de laguneros, la burbuja en el Moreirato. La burbuja es un grupo al que perteneces evidentemente desde los tiempos políticos de Raúl Cifuentes Guerrero. Este grupo político subsiste, es influyente, y acaso su nuevo jefe es Miguel Riquelme. Te está preguntando. Bueno, yo creo que los grupos políticos, licenciado, van evolucionando, van madurando, se van transformando. El término de la burbuja habla de un periodo muy especial, ¿verdad? Que fue muy específico. Al decir especial quiero decir muy específico, que fue prácticamente la última mitad del gobierno de Enrique Martínez, en la que algunos de nosotros participábamos en política. Yo era diputado federal, ¿verdad? Yo era diputado federal, y un grupo de laguneros y algún grupo de coahuilenses trabajamos en algún momento en un proyecto específico muy de cerca. ¿Cuándo inició la con burbuja? El entonces secretario de Gobierno. Pues yo me imagino que ¿Tú no arrancaste con la burbuja? No. Sin embargo, siempre tuve una gran afinidad. Éramos un grupo de laguneros jóvenes que en ese momento fuimos aglutinados, ¿verdad? Fuimos invitados por el licenciado Martínez en su momento, ¿verdad? A través de su secretario de Gobierno, a través del licenciado Cifuentes, con quien tuvimos una amistad en ese momento fuerte y un compromiso importante. Jugaron un proyecto político con Raúl, ¿no? Sí, se formó un grupo político. Mira, yo venía de ser candidato a diputado local en la intermedia del doctor Montemayor, que es cuando realmente yo inicio en el sexenio del doctor Montemayor, cuando fui coordinador regional de desarrollo social. Y bueno, en ese momento un grupo de jóvenes laguneros que iniciábamos, un joven Miguel Riquelme, por ejemplo, ¿verdad? Inicia también por esos tiempos, varios de nosotros nos empezamos a conformar. Yo inicio muy cercano a quien hoy es el secretario de Educación en el estado de Coahuila, de Pancho Saracho, quien en el sexenio del doctor me invita a trabajar en desarrollo social. Pancho en ese momento era el director general de desarrollo social, que dependía de la Secretaría de Desarrollo Regional, con Rogelio Ramos Oranday. Yo fui, a los 3 años de ser coordinador de desarrollo social en la región Laguna, yo fui candidato en 1996 a ser diputado local. Y bueno, mi juventud, siendo uno de los candidatos más jóvenes que había en ese momento en el estado al Congreso, hizo que un grupo de jóvenes laguneros nos aglutináramos en torno a esa candidatura.
que fue la candidatura a la Diputación Federal, que no logramos en ese momento. Iniciamos con una pérdida electoral en el 96, ¿verdad? Y ahí un joven Miguel Riquelme, un joven Rodrigo Fuentes, ¿verdad? Muchos de los que ahora... ¿Quiénes más estaban ahí? ¿Quién te puedo decir? Eduardo Olmos. Obviamente que estaba yo en ese momento, el ingeniero Riquelme, hoy gobernador, Morán. Rodrigo Fuentes, Jorge Morán también, ¿verdad? Muchos de nosotros estábamos. Hay que recordar que este es la intermedia de Montemayor, ¿verdad? La intermedia de Montemayor, donde en Torreón, por primera ocasión, se pierde una elección por parte del PRI. Es cuando el licenciado Salomón Juan Marcos no le logra ganar al licenciado Cermeño, ¿verdad? Y las diputaciones locales, que eran 5 en aquel tiempo, ahorita son 4, que eran 5, no se logran concretar, con la excepción de Salvador Hernández Vélez, que fue el único que ganó por cerca de 300 votos. Entonces, en ese proceso, en ese periodo, un grupo de jóvenes que estábamos iniciando en nuestra carrera política, nos organizamos, participamos, nos conocimos, hicimos alianza antes de que existiera la denominada burbuja, ¿verdad? Y empezamos a trabajar. Yo no logré ganar, como no lograron 4 compañeros, insisto, el único que... Mira, ¿quién fue candidato en esa ocasión? Fue Demetrio Zúñiga, fue candidato, creo que fue Rutidale Isais, Samuel González, que ahora es mi suplente González Pérez. Samuel González Pérez, en esta diputación, y Chava Hernández Vélez, ¿verdad? Y Chava Hernández Vélez, que también fue candidato y que, insisto, por poquito logró sacar el triunfo. Este fue la mitad del sexenio del doctor Montemayor, y finalmente no quedamos en la posición, pero sí quedamos con una gran amistad y una derrota que en ese momento nos hermanó a todos, ¿verdad? Es cuando llega el trienio de Jorge Cermeño en la alcaldía, ¿verdad? La primera alcaldía de Cermeño. La primera alcaldía de Cermeño. Había sido una época muy complicada, fue cuando Mariano López Mercado sale de la presidencia, el PRI tenía un escenario sumamente complicado, y bueno, en ese momento no logramos nosotros tener la diputación del proyecto en el que nos enfrascamos. Posteriormente viene el sexenio del licenciado Enrique Martínez, ¿verdad? Y se genera en La Laguna un movimiento, ¿verdad?, que aglutinó quien posteriormente sería el secretario de gobierno, el licenciado Cifuentes, y en el cual muchos de nosotros ayudamos y participamos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ricardo Mejía Verdeja. Ahí estuvo Ricardo, ahí estuvo Jorge Morán, ahí estuvo mucha gente que bueno, ahorita tiene distintos caminos en el orden político, pero que ahí estuvo Laura Reyes, ¿verdad? Retana, sí. Exactamente, pero que en ese momento muchos de nosotros nos empezamos a aglutinar en un proyecto en el que apenas nosotros iniciábamos. Ahí la burbuja se hizo estatal, ¿no? Ahí seguramente dejó de ser lagunera nada más. Lo que yo recuerdo es que por primera vez, si también recuerdas, Eduardo, hubo una selección anterior de quien iba a ser el candidato del PRI, y por primera vez se soltaron las elecciones internas. Así es. Considero que el grupo de la burbuja vendió ese capital político, más bien ofreció ese capital político a Enrique Martínez. Sí, participamos todos en el proyecto del licenciado Martínez, participamos en la interna, ¿verdad? En la interna, en la que ganó el licenciado Martínez, y posteriormente en la constitucional, ¿verdad? Posteriormente en la constitucional, que también fue un gran triunfo, ¿verdad? El grupo de nosotros, el grupo de La Laguna, el grupo de Torreón, es un grupo al que no le es ajeno la adversidad electoral. Yo ponía mi ejemplo, como ya en el sexenio de Montemayor, pues yo inicié un proyecto político hacia la Diputación Federal,
y nos fue adverso el resultado. Posteriormente, en ese mismo proyecto, en el proyecto del licenciado Martínez, al inicio de su campaña, el candidato a diputado local fue el mismo gobernador, el ingeniero Riquelme, ¿verdad? Y en aquella ocasión tampoco pudimos lograr el triunfo en su distrito, ¿verdad? Que fue un distrito que no ganó el PRI en su momento. Entonces, el mismo Raúl Cifuentes había perdido una local, ¿verdad? Él también tenía ya su antecedente en San Pedro, ¿verdad? Entonces, pues bueno, La Laguna te da ese escenario en el que muchas veces te forjas y te formas en la adversidad, ¿verdad? Y de alguna manera te sirve como un decantador de que si no estás apasionado en esta carrera que decides emprender, pues bueno, una adversidad electoral que no son nada agradables, te ayuda o a reafirmar tu vocación, ¿verdad? O a salirte, ¿verdad? Porque lo que sí es cierto es de que nada como una adversidad electoral para poderte replantear tus proyectos y tus objetivos. Tienes otro tema, ¿verdad? Ahora estés ligado. Sí, claro. En esta descripción que haces de triunfos en su mayoría y evidentemente de algunas derrotas, surge evidentemente una percepción de que, pues, si bien es cierto, tú no eres originario de La Laguna, ahí has hecho tu carrera y ahí se te reconoce también, independientemente de los distintos cargos que has ocupado a nivel estatal. Esto nos lleva a preguntarnos, evidentemente tú te preparaste y te prepararon para ocupar la gobernatura del estado. Y hoy día vemos que los reflectores se enfocan a Manolo, el de Saltillo. ¿Te la ganó Manolo? Fíjate que, licenciado, que no necesariamente coincido con esa percepción. El proyecto de la gobernatura, desde aquellos tiempos, ¿verdad? Estoy hablando desde los tiempos en los que nosotros nos tocó iniciar, era un proyecto realmente muy lejano en aquellos momentos, ¿verdad? Cuando vas iniciando y cuando vas subiendo en el escalafón político, si así se le pudiera decir, y en el que vas avanzando y en el que vas construyendo alianzas, Torreón tiene ventajas y desventajas políticas. Decimos que Torreón, entre broma, a veces decimos que la ventaja de ser alcalde de Torreón es que estás a 270 kilómetros de Saltillo, ¿verdad? Es decir, muchas veces no estás en el golpeteo. La manera de hacer política es con un mayor rango de independencia que la que posiblemente pueda tener un alcalde en Saltillo, un alcalde en la capital, ¿verdad? Muchas de las decisiones, mucha parte del juego político que a veces se genera en la región lagunera, se puede desempeñar con mayor facilidad y con más independencia. Los medios a veces no están tan centrados en la acción del día a día de un político lagunero, y en ese sentido, pues, quien tiene un cargo político, ya sea administrativo o ya sea de representación popular, puede desempeñarse con un poquito más de libertad. Sin embargo, también hay que decirlo, eso hace que muchas de las posiciones que aquí se transitan con tanta facilidad, y que aquí los encuentras con tanta facilidad, un secretario de Estado, un gobernador, un alcalde, un senador a veces, o un líder del Congreso, en Torreón no sean tan usual que tú te lo encuentres. Entonces, a la distancia también se aleja muchas veces la percepción de poder estar cerca de un cargo como de ser secretario o como el de ser gobernador, ¿verdad? O como el de ser alcalde. Creo yo que en ese sentido no diría yo que está en el imaginario de un político común el ser gobernador.
¿verdad? En el caso de... O sea, tú nunca te planteaste ser gobernador, No, ni te la has verdad, preparado yo creo para que ser gobernador. nunca nos lo planteamos con mucha seriedad. Mira, te voy a platicar algo que me pasó después de que perdí la elección. Yo pierdo dos elecciones. Yo pierdo una elección a diputado local en el 96, y posteriormente pierdo la elección a alcalde en el 2005. En el 2005, que fue mi primer intento de ser alcalde, la perdí contra José Ángel Pérez, ¿verdad? Del Partido Acción Nacional, quien en ese momento, hay que recordar, era la elección a gobernador, ¿verdad? Era Humberto Moreira contra Jorge Cermeño. Yo era el candidato de Torreón. Jorge Cermeño se había refugiado en Torreón, se había concentrado, más que refugiado, se había concentrado en Torreón, y si bien el PRI en ese momento tenía mucha ventaja en el resto del estado, el municipio de Torreón para el PRI era muy complicado, porque el licenciado Cermeño tenía una figura muy fuerte en ese momento. Entonces, para mí era muy complicado, y también para el candidato a gobernador, la ida a Torreón, porque Torreón representaba una ínsula de fortaleza para Acción Nacional, y el resto del estado estaba con el PRI. Entonces, yo no logré el triunfo en ese momento. Lo lograría 4 años después en mi próxima elección a alcalde, pero en ese momento no lo logré. Y en ese momento, al saber que ya la elección no había sido posible, el gobernador electo, que era Humberto Moreira, me da un nombramiento como secretario de Obras Públicas. Yo fui secretario de Obras Públicas 1 año, y posteriormente fui secretario de Desarrollo Regional para La Laguna, una secretaría que se formó para atender específicamente a La Laguna. Pero a lo que voy es de que sentíamos, ¿verdad?, que el haber llegado a una secretaría en ese momento, aunque no habíamos logrado la alcaldía, en ese momento me acuerdo que un día Miguel Riquelme y yo nos reunimos, ¿verdad? Y aunque estábamos muy tristes por el resultado electoral, en ese momento Miguel Riquelme fue el único candidato a diputado que ganó la elección. La vuelve a ganar por cerca de 300 votos, 280 votos, un margen muy mínimo, y el resto de las diputaciones se perdieron, y a mí me toca perder la alcaldía. Y bueno, sentíamos que en ese momento el haber llegado a la secretaría era uno de los máximos logros que había llegado nuestro equipo, que había llegado nuestro grupo. Y bueno, sentíamos que no había habido un precedente en nuestro grupo para esa posición. Entonces, a lo que voy, por supuesto que en ese momento el pensar en una gobernatura era algo que estaba muy alejado, muy lejos. Tenemos que ir a un corte, discúlpame que te interrumpa. Claro que sí. Vamos a corte y regresamos con la gubernatura para los laguneros en el segundo bloque. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Erdman y los invito aquí por NCS Noticias a Puntos de Encuentro. Las mejores discusiones, los puntos más álgidos de las noticias de todos los días. Todo aquello que como ciudadanos queremos saber. Aquí, miércoles a las 8 de la noche, Puntos de Encuentro. Y bueno, y finalmente concluyo diciéndote que en ese momento no había nada más lejos de nosotros que pensar en la posibilidad de una gobernatura. Como en este momento, ¿verdad?, que finalmente las cosas han cambiado, finalmente un lagunero sí llegó a la gobernatura, un torreonense sí llegó a la gobernatura, después de que en ese momento perdimos. Después habríamos que ganar Torreón, ganamos Torreón en la siguiente elección. Miguel Riquelme pasó de ser diputado federal
a ser secretario de gobierno, después secretario de Desarrollo Social, posteriormente alcalde, en una elección muy complicada. Hay que recordar que también en ese periodo es cuando la inseguridad llega al norte del país, se concentra mucho en Coahuila, principalmente Piedras Negras, Monclova, Torreón, después llega la inseguridad a Saltillo, pero viene un periodo muy complicado de inseguridad, y ante lo que todo el mundo pensaba que era una muy posible derrota del PRI en la siguiente alcaldía, Miguel Riquelme logra remontar el mal escenario y logra ser alcalde de Torreón. Eso influye mucho en que el escenario estatal cambie. Saltillo en su momento no logra la victoria el candidato del PRI, llega Acción Nacional aquí a Saltillo, la figura fuerte de la alcaldía se centró en Miguel Riquelme, y eso lo hace, junto con su habilidad para hacer alianzas y generar una buena relación empática en el PRI, lo lleva a ser gobernador. Pero gobernatura para los laguneros es un tema que subyace. Yo creo que no. Mira, yo creo que O sea, Miguel Riquelme no quería dejar un lagunero. Yo creo que lo va a Miguel dejar, Riquelme como quiera. lo que quiere y a lo que aspira, ¿verdad? Que finalmente él tendría que ser el que lo diga. Yo, conociéndolo como lo conozco, me atrevo a decir que lo que él quiere es de que esté en el PRI el próximo gobernador, independientemente de la región que sea, ¿verdad? Independientemente de la región que sea. Yo creo que Torreón, en su comportamiento electoral, a ver, hay que hacer un análisis. Cuando Miguel Riquelme llega a la gobernatura, llega en un escenario en el que él gana una elección muy compleja, y en el que en ese momento, por la complicación misma política, no hay alcalde en Saltillo del PRI. Es un alcalde del PRI en Torreón, es un alcalde del PAN en Saltillo, y el alcalde del PRI se convierte en el centro de atención política estatal. Posteriormente, en la elección que sigue, que es la elección de alcalde, Miguel Riquelme es gobernador. El escenario cambia. Saltillo gana, ¿sí? Saltillo gana, y Torreón no logra el triunfo en los primeros 3 años del gobierno de Miguel Riquelme. Desde mi punto de vista, y en un juego de análisis regional, creo yo que eso, y sin conceder que la gobernatura esté en una región u otra, porque yo estoy seguro que una vez que el candidato esté claro, pues vamos a saber qué región fue la que se adelantó, pero yo creo que eso generó una ventaja en la región sureste, ¿sí? Al consolidar desde el inicio de Miguel Riquelme una presencia sólida del PRI en la región sureste. En Torreón tuvimos que reconquistar. En Torreón no ganamos en los primeros 3 años, ¿verdad? No ganamos en los primeros 3 años. Recuperamos Torreón con Román Alberto Cepeda, pero ya habían pasado 3 años de Acción Nacional. El equilibrio de fuerzas regional que existe en este estado, desde mi punto de vista, había quedado en stand-by en ese momento en Torreón por el resultado electoral de la alcaldía, y Saltillo, la región sureste, había arrancado primero. Pero reconoces... Veremos qué es lo que sucede, porque el partido no ha tomado su decisión aún. Pero a lo que yo me refiero es que... O sea, tú no ves a Manolo candidato. Yo veo que hay candidatos, ¿verdad? Evidentemente, Manolo es un gran amigo mío y coincido en muchísimas cosas con él, ¿verdad? Creo que hay que esperarnos a que el partido dé su veredicto en torno a quién será el candidato. Bueno, pues estábamos esperando una consulta interna, pero ahora con el destape del Estado de México, pues a lo mejor hay destape aquí también. Mira, yo creo que hay figuras muy válidas, muy fuertes. Manolo Jiménez es una de ellas, ¿verdad? Posiblemente sea quien haya generado una mayor cantidad de alianzas, y creo que eso es importante. Bueno, en respecto a los demás sí, que quisieran ser, ¿verdad? O que tuvieran interés en ser, de los cuales yo no soy uno de ellos,
¿verdad? De los que quieren ser. Ya queda claro. Pues bueno, yo creo que hay que ver que el partido genere su mecanismo y genere su dinámica. Simplemente estoy haciendo el análisis cómo llegamos en este momento de acuerdo a los equilibrios regionales que se dieron desde el inicio de este sexenio y que creo que han influido en lo que en este momento estamos viendo. Bueno, Orestes, habíamos comentado ya alguna ocasión, yo creo que sería necio no negar que hay una diferencia histórica entre laguneros y saltillenses. Hay un grupo importante de laguneros que quiere incluso hacer una entidad independiente, el Estado de la Laguna, desde ahí nos vamos al fondo, pero la rivalidad política es muy clara, es muy evidente, y yo creo que el tema de gubernatura para la Laguna, yo creo que sí existe, aunque tú no coincidas. ¿Tú qué piensas, Orestes? Sí, desde mediados del año 90 escuché a varios políticos laguneros, amigos mutuos de Eduardo y míos, hablar de un gobernador de la Laguna, aunque fuera de otro partido, ¿no? Y pues con esta coyuntura que se dio para que Miguel Riquelme fuera gobernador del estado, esta surge precisamente de esa comisión que le dieron a Eduardo Olmos de ir a recuperar la laguna en tiempos de Beto Moreira. Incluso se hablaba de que Rubén iba a cambiar su domicilio a Torreón para recuperar la laguna y en base a ello establecer una plataforma distinta. Bueno, ahí quisiéramos hacerte una pregunta ya claro, directa. Si no serás tú el gobernador, el más cercano a Riquelme como apreciación nuestra, que sea Ricardo Mejía por lagunero, aún estando en Morena y no en el PRI. Yo creo que el próximo, a ver, primeramente te lo voy a contestar como priista, obviamente que yo siento, primero te voy a contestar como lagunero coahuilense y posteriormente como priista. Que sea el mejor, el que tenga mayor preparación, mayor ascendiente y mayor presencia ante la sociedad coahuilense. Uno. Sí. Dos, no creo que sea Ricardo Mejía el que represente los intereses de la Laguna o de Coahuila, ¿verdad? Creo yo que el PRI, mi partido, tiene que hacer un esfuerzo que por quien represente a los intereses de ese partido genere una gran alianza con la sociedad civil, genere una gran alianza con la sociedad coahuilense y en ese sentido sea la ciudadanía de Coahuila la que responda y la que elija. No podemos hablar de la región norte o de la región centro, o de la sureste o de la laguna, porque no es una elección de carácter regional. Estoy de acuerdo, pero a ver... Los laguneros, ya tuvimos un gobernador lagunero, un gobernador de Torreón, ¿verdad? Que es el caso de Miguel Riquelme. Creo yo que ha quedado... También Eliseo, que era de San Pedro, ¿sí? Y don Braulio, pero que era voy de más Torreón, allá, ¿verdad? Muchas veces los laguneros somos chistosos en ese sentido, ¿verdad? Que dicen que San Pedro ya no es la laguna, güey. Y sentimos que la laguna es Torreón, nada más, ¿sí? Sí. Ese es un fenómeno que a veces tenemos en mi tierra, ¿verdad? Es decir, oye, fulano, pero ese es San Pedro. No, pero que sea la laguna, Torreón, ¿verdad? No, pues la laguna es Madero, la laguna es Matamoros, la laguna es Viesca. Pudiera ¿verdad? ser Parras, aunque la laguna tenga sureste, es San Pedro, ¿verdad? Sí, exactamente. Creo yo que en ese sentido, no solamente tuvimos un gobernador lagunero, tenemos un gobernador lagunero, tenemos a un gobernador torreonense, nacido en Torreón, ¿verdad? Asentado en Torreón. Mira, vamos atrasados, pero sí, quiero nomás puntualizar en lo que dijiste de Mejía. ¿No ves a Mejía candidato de Morena a la gubernatura o no lo... puede ser candidato de Morena, no lo veo gobernador. No lo ves gobernador ni lo ves que represente los intereses de los coahuilenses. ¿Es lo que quisiste decir o no? Sí, eso es lo que quise decir. Cuando tu actividad política, mira, no estoy aquí yo para hablar mal de ningún candidato, ¿verdad? Porque la verdad es de que no se trata de eso. Pero cuando la distancia y el tiempo te han alejado de tu tierra, ¿sí? Porque ahorita vamos a hablar de seguridad, ¿sí? Sí, más adelante. Ahorita vamos a hablar de seguridad. Y si hablamos de seguridad, tenemos que hablar dónde estábamos cuando la inseguridad pegó en Torreón, ¿sí? Cuando la inseguridad pegó en Saltillo, cuando la seguridad pegó en Monclova, cuando pegó en Piedras Negras. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Y qué hicimos, verdad? En su momento, para poder voltear
el escenario tan grave que se nos generó allá entre el 2010 y 2013, ¿verdad? 2012, que fue cuando tuvimos uno de los periodos de mayor inseguridad, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que entrar a no estoy aquí para hablar mal de ningún candidato, ¿verdad? Sin embargo, no lo veo en ese sentido. Muy bien. 24 años de Moreirato. ¿Qué puedes decir del Moreirato? ¿O no te gusta el término Moreirato? Mira, ¿No siguen mandando los Moreira? Yo creo que hubo un periodo muy específico, que fue el sexenio de Humberto, hubo el sexenio de Rubén, ahora es el sexenio de Miguel Riquelme, ¿verdad? Y en ese sentido, creo yo que... O sea, Jorge Torres y Miguel Riquelme no responden a intereses de los Moreira. No, Miguel Riquelme no, ¿verdad? Yo no sé si Jorge, porque, bueno, el caso de Jorge me tocó a mí tratar con él y me tocó... Pues ahí está pagando los platos rotos del Moreirato. Me tocó a mí tratar con él como alcalde y fue un periodo sumamente complicado en materia de seguridad, la que tuvimos en el Estado. Pero sí creo que Miguel Riquelme tiene muy claro cómo ha llevado el sexenio, los logros que ha tenido y el esfuerzo que en lo personal ha tenido que hacer para generar las alianzas que tienen este Estado. Bueno, en nosotros este momento, pensamos en un buen momento. Diferente. Nosotros pensamos que Miguel Riquelme es un gerente del Moreirato, que obedece no a todos los Moreira, pero en particular a Rubén Moreira, y que su llegada a la candidatura tuvo mucho que ver con Carolina Viguiano. Eso lo vemos con claridad. Vemos también que Manolo representa una continuidad. Por eso te queremos preguntar, ¿Manolo Jiménez significa más Moreira y llevar este Moreirato a 24 años? Yo creo que, primeramente, Miguel Riquelme tiene mucha claridad del rumbo que le ha dado a este Estado y de los logros a los que ha llegado en materia de seguridad, en materia de generación de empleo, en materia de salud y en materia de educación. Creo que eso es mérito del sexenio de Miguel Riquelme, ¿verdad? Sin restarle méritos a lo que cada quien haya hecho en el pasado. Yo creo que él tiene muy claro y tiene una ruta muy clara. No siento que exista, no coincido con ese concepto. Quien sea el candidato del PRI, ¿verdad? Quien sea el candidato del PRI tendrá que tener una visión muy clara de su rumbo, de sus objetivos, de a dónde va, y sobre todo tendrá que tener una alianza muy clara con la sociedad para poderle ganar a Morena en una elección que se ve que va a ser una elección como seguimos que difiriendo, no va a ser fácil. Como seguimos difiriendo, nosotros sí vemos a Manolo hecho, formado, designado como el candidato del PRI a la gubernatura. Por eso te preguntamos si él representa más Moreira y 24 años de Moreirato. Yo siento que el proyecto del PRI, insisto, no puedo hablar yo por los candidatos. Yo conozco a Manolo Jiménez, conozco a quien fue alcalde, conozco a quien es secretario y conozco a quien está trazando un rumbo muy claro con respecto a sus aspiraciones y un rumbo muy claro en el trabajo que está haciendo en este momento en el interior del gobierno. Y yo lo veo trazando él su propio rumbo, trazando él su propio proyecto. Perdón, tenemos que ir haciendo bien las cosas. Tenemos que ir a un segundo corte. Imposiciones y traiciones es el tema para regresar. En un minuto regresamos. Se ve el tiempo rápido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cari Garza y quiero invitarte para que me acompañes todos los martes en punto de las 9 de la noche, aquí por NCS, porque tanto tú como yo queremos saber cómo vamos. Imposiciones y traiciones. Vamos a entrar directo a la pregunta porque vamos atrasados en los temas. Ha estado muy interesante tus respuestas. Gracias. Manolo puede confiar ciegamente en que los personajes resentidos y el priismo grupal defraudado a nuestra visión le entreguen sin ambajes el capital político, sin nada, sin negociación, sin nada. Tú dices que entonces no hay lagunas, entonces no va a haber
pactos con los laguneros a cambio de... No, a ver, hay que entender primeramente que el quehacer político, que la actividad política es una generación constante de alianzas, ¿verdad? Un político hecho y derecho debe de tener la capacidad de generar alianzas y de convertir o hacer cambiar de opinión a aquellos que no puedan coincidir contigo, ¿verdad? Y aquellos que inclusive pudieran estar encontrados con tu proyecto, por las razones que sean, ¿verdad? Creo yo que la gran habilidad de un candidato o de un precandidato, ¿verdad? Y no estoy hablando de Manolo en específico, de quien vaya a ser, ¿sí? De quien vaya a ser. Tiene que ver con el poder tener, y quien vaya a ser, estamos hablando hombre o mujer, ¿verdad? Tiene que ver con la construcción de un escenario en el que te hagas de la mayor cantidad de aliados, porque al final en el resultado de una elección son los números, al final los números se traducen en votos, ¿verdad? Y quien tenga la mayor posibilidad de convencimiento, la mayor posibilidad de generación de alianzas, la mayor posibilidad de llevarle un mensaje claro a la ciudadanía y de convencer no solamente a los priistas, porque esta próxima elección se va a ganar no únicamente con el voto de los partidos políticos, sino se va a ganar con quien tenga una mayor presencia en una sociedad civil que quizás en su mayoría no esté convencida con el quehacer de los partidos políticos. Entonces, va a ser muy importante que el candidato o la candidata del partido político que llegue a la gobernatura tenga la posibilidad de convencer, evidentemente, primero a los de casa, ¿sí? Primero a los de casa, a lo que le llamamos el voto duro, a la militancia de tus alianzas, ¿verdad? O de tus coaliciones, pero aún más importante, a aquella comunidad o aquella sociedad que no necesariamente está convencida en querer transitar en un proyecto político de un partido político. Pero entonces, a ver, Eduardo, se fue Jorge Luis Morán, que tuvo que haber sido muy cercano a Miguel Riquelme para haberlo dejado de alcalde interino, a cerrar su administración, que por cierto perdió en el relevo, pero también se fue Chamir, y entonces ¿esos qué son? ¿Nomás traidores que se fueron? ¿O cómo los llamas? Dos personajes que optaron por otro proyecto político. Pero no se llevan lo que representa ellos no son la sociedad civil, ellos no son la sociedad, no es la sociedad a la que yo me refiero, ¿verdad? Me refiero a todos aquellos que no necesariamente transitan en un partido político, que no necesariamente están empapados en el análisis de la política como estamos muchos de nosotros. Pero entonces ¿no coincides que hay un agotamiento del esquema del moderato? ¿Que la gente ya se cansó? Es que esto tiene que ver con un partido político, con la dinámica al interior de un partido político y con la dinámica de la gente que lo integra. Pero lo que te quiero decir es de que eso no lo es todo en un proceso electoral. En un proceso electoral, el partido político, su militancia y su estructura te da un piso en donde tú empiezas. En una elección como la que viene, en una elección a la gobernatura, es la gran alianza que pueda tener un candidato con una ciudadanía que no necesariamente está dispuesta a transitar como militante de un partido político, con una enfermera, con un doctor, con un maestro. ¿Pero no es con un esta una elección distinta, la más cerrada quizás de la historia? Por eso, desde mi punto de vista y del de muchos priistas, es la gran importancia de la alianza que se va a hacer con la sociedad. Sí, los partidos son importantes, somos importantes, es el vehículo, hay estructura, hay militancia. Por supuesto que va a ser muy importante el mantener cohesionada esa militancia y el mantener cohesionada esa estructura. Sin embargo, creo yo que parte de la estrategia del PRI y de quien vaya a ser su candidato o candidata tiene que ver con la atracción de otros perfiles que no necesariamente militan en esos partidos políticos. Bueno, tenemos que entrar al tercer bloque. Adelante, Orestes, con el tercer bloque, por favor. Vamos atrasados. Muy interesante el análisis político. Tú fuiste jefe de seguridad estatal en 2 ocasiones. Evidentemente conoces del tema de la seguridad en Coahuila. Hace unos momentos estabas describiendo que a partir de 2011 aproximadamente y hasta el 2015, en el estado de Coahuila existió
pues un fenómeno basado en la inseguridad, en el arribo de grupos de la delincuencia organizada. Hoy día se habla de una seguridad en Coahuila, y esto lo presentan como un blindaje. ¿Es cierto este blindaje o simplemente es una simulación de esa complicidad criminal derivada de los pactos mafiosos que se realizaron en el sexenio anterior y que fueron heredados evidentemente a Miguel Riquelme? Creo que el éxito de Coahuila, licenciado, tiene que ver con una concientización de la circunstancia regional que existía en nuestra entidad desde ese momento, y con una serie de acciones exitosas que, ya sea de manera circunstancial o de manera planeada, se generaron para ir acabando con ese clima. ¿A qué me refiero? Primeramente, Coahuila es un estado que por su extensión territorial tiene una serie de amenazas en la que permanentemente estamos. En el lado de la laguna estamos pegados prácticamente al estado de Durango, en donde existe una ruta comercial y una ruta de narcotráfico también, que viene desde el Pacífico, pasa por la laguna, Sinaloa, Durango, Coahuila por la laguna, y que de ahí sube o hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, o hacia Acuña, o hacia Piedras Negras, o hacia Nuevo Laredo. Entonces, la primera área de riesgo que tenemos, que podemos decir que tenemos en el estado, tiene que ver con la entrada de la ruta del Pacífico, que específicamente entra por la ciudad de Torreón, y que le da un matiz de inseguridad a esa parte. En el lado acá de Piedras Negras, pues evidentemente tenemos el lado de Tamaulipas, ¿verdad?, en donde existe otro grupo criminal que de alguna manera tiene una gran presencia en la frontera de Tamaulipas y Nuevo León, y la parte que nos toca a nosotros con Nuevo León, y evidentemente existe otro tipo de riesgo. La frontera con Zacatecas implica otro tipo de riesgo, y en ese sentido, pues, creo yo que eso fue lo que a partir del 2009, 2008 más o menos, inicia con una explosión de inseguridad que viene desde Tamaulipas, entra por nuestro estado, baja por Monclova, lleva directamente a Torreón, y en donde choca un grupo criminal con otro que ya estaba asentado ahí, prácticamente en la frontera de Torreón y Gómez Palacio, Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio Durango. Creo que la estrategia de seguridad, hablo con conocimiento de causa, porque en el 2010 yo era el alcalde de Torreón. A mí me toca, de una manera muy clara, estar presente cuando se da ese encontronazo entre los grupos que vienen de Tamaulipas y los que ya radicaban en Durango, y en donde Torreón fue prácticamente el campo de batalla. Fue una circunstancia muy violenta. 2012 fue posiblemente el peor año que hayamos tenido en este estado. Me quedan claro que varias de las estrategias que se tomaron en ese entonces, que no teníamos certeza de que fueran a funcionar, porque muchas de esas estrategias y muchas de esas decisiones que se tomaron en ese momento eran estrategias que no estaban probadas y que no sabíamos que iban a dar resultado. Pues bueno, finalmente, ¿cuáles dieron resultado? Número uno, el tema de la coordinación, ¿verdad? El tema de la coordinación, policías federales con policías estatales, con policías municipales. Algo importante, porque está en la discusión política de este momento, el apoyo que tuvimos en Coahuila del ejército mexicano fue fundamental en labores de inteligencia y en labores de operación. Por eso, muchos de nosotros que somos coahuilenses hemos hablado acerca de la importancia, no de una militarización, pero sí de que en un estado de complejidad el ejército mexicano tiene que estar facultado para poder coadyuvar en las labores de seguridad
en tanto que las policías estatales o civiles no tengan la suficiente capacidad para combatir. Tienes otra pregunta, ¿verdad? Y finalmente, en el tema de inteligencia. Andamos un poco colgados. Sí, claro. Sí. Sí, muchas gracias. Precisamente en ese tema de la coordinación, tu amigo Ricardo Mejía Verdeja dice que ayuda a Coahuila en el tema precisamente de la seguridad, pero aquí localmente el PRI gobierno dice que los muertos se acumulan cada vez que él viene porque anda en campaña. ¿Cuál es tu percepción de este fenómeno que se está presentando, de la coordinación de esfuerzos con la federación? Creo que es muy difícil. Mira, creo que es muy difícil la situación en la que él se encuentra en este momento, tratando de ser un candidato oficialista, pero de oposición, y teniendo una responsabilidad tan importante como la es la de la seguridad. Hay un dicho que a lo mejor suena un tanto coloquial, que dice, no se puede mamar y dar topes, ¿verdad? Tú no puedes venir a un estado, quitarte la cachucha y decir, ahora hablo como candidato, la seguridad está muy mala, y luego ponerte la cachucha y decir, pero ahora les hablo como subsecretario, la coordinación es muy buena, ¿verdad? Porque te da un sentimiento de esquizofrenia política, ¿verdad? Cuando te la quitas está muy mala, cuando te la pones está muy buena. Ayer en un evento en Saltillo dijo, la Policía Civil de Coahuila es cómplice del tráfico de drogas. A eso voy, ¿verdad? Y sin embargo, cuando hay que hablar acerca de los logros de la coordinación, pues al gobierno federal se le restan méritos. Es una posición muy complicada. Es una posición muy complicada porque primeramente, quizás de todos los temas, el único tema que no debiera de politizarse y partidizarse es el tema de la seguridad, ¿verdad? Creo que ese es un tema que para construir, mira, es complejo sacar candidatos. En los tiempos de la inseguridad, teníamos reuniones en la zona militar, en la región militar. Torreón es la sede de la región militar. De la onceava. Sí, que abarca el estado de Chihuahua, el estado de Coahuila. Era tal la desconfianza que existía entre los diferentes miembros de los que hacíamos la mesa, y la mesa la integrábamos gobernadores de los dos estados, procuradores de los dos estados, alcaldes de la región, ¿verdad? Alcaldes de la región y diferentes actores, que en aquellos momentos, yo me acuerdo que llegaba una procuradora, que no era de mi estado, ¿verdad? Y decía públicamente, yo no me siento con este criminal corrupto, hablando de un alcalde de otro estado. No puedes construir una dinámica de colaboración cuando estás encontrado, ¿verdad? Creo yo que esa es la parte más sensible y creo que esa es la parte en donde podemos nosotros decir que es muy complicado construir una relación de colaboración cuando al mismo tiempo, de manera política, estás atacando a aquellos con los que tú quieres o con los que dices que tienes una relación de colaboración y de coordinación. Creo yo, Eduardo, que ese es el gran reto que tiene su secretario. A un nuevo corte, uno final, y regresamos con el trabajo legislativo. En un minuto regresamos. Hola amigos, ¿sabían que para mantener el mejor rendimiento de gasolina en tu auto debes calibrar continuamente las llantas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante? Estas indicaciones normalmente las encuentras en el marco de la puerta del conductor o en la tapa de combustible de tu vehículo. Aquí en Servicios Los Reales nos interesa tu economía. Regresamos con el trabajo legislativo. Adelante, Orestes.
Sí, con la conformación de los diversos congresos del Estado, con una mayoría aplastante del PRI, se puede hablar de leyes que son mayoriteadas, sin análisis, simplemente como una consigna. Estas leyes han hecho daño a los maestros, a la sociedad en general. Tu percepción acerca de la finalidad a la que obedecen estas leyes y que al final de cuentas causan perjuicios y connotadas manifestaciones como la de los maestros. Sí, cómo no. Sí, licenciado, mire, a ver, yo le quiero decir, primero hablarle un poquito acerca de la conformación de este Congreso. En efecto, el PRI tiene una mayoría, una superioridad numérica. El PRI ganó los 16 distritos electorales en la última elección, me tocó ser candidato por el distrito 9 en esa elección, y genera que el PRI tenga 16 curules en este Congreso de 25, ¿sí? Posteriormente, el partido Morena tiene 4 diputados que llegaron por la vía plurinominal, 3 mujeres y un hombre. Está la compañera Beth, la compañera Laura, la compañera Tere y el compañero Francisco, que ahora es el presidente de la mesa directiva en este momento en el Congreso. 4 de Morena. Habían 3 diputados por parte del Partido Acción Nacional, ¿verdad? Mayra, la coordinadora, estaba Natalia Virgil y Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh hace algunas semanas renunció a Acción Nacional y en este momento es diputado independiente. Posteriormente tenemos a la diputada Claudia Rodríguez, que es la diputada por el Partido Verde, y tenemos a la diputada Yolanda Elizondo, que es la diputada por el Partido UDC, ¿verdad? Entonces, esa es la composición de este Congreso. 25 diputados, 15 mujeres, 10 hombres, ¿verdad? Es una legislatura con una composición mayoritariamente de mujeres. Y hacemos un esfuerzo por tratar de generar el consenso, ¿verdad? Si bien hace algunas semanas se autorizó la reforma a las leyes de pensiones, que me imagino que es a la que usted se refería, habría que ver, y que tiene que ver con la posibilidad de que se genere un cambio de régimen. Lo que también es cierto es de que una de las particularidades de esta reforma es su calidad optativa. Todo aquel que quiera salir de un régimen e ingresar a otro régimen tiene la opción de hacerlo. El que se quiera quedar puede quedarse y no pasa absolutamente nada. La mayor parte de las reformas hemos tratado de sacarlas en consenso. Quiero hablarles acerca de la reforma electoral que acabamos de hace algunos días de autorizar, en donde se les da facultades al Instituto Electoral, se les da facultades a los tribunales, en donde tenemos la posibilidad por primera ocasión de generar 2 circunscripciones más, en donde habrá 2 diputados más, en los cuales los grupos en situación de vulnerabilidad pueden ser electos por la vía de circunscripción, y eso es o adultos mayores, o grupos originarios, o todos aquellos que se encuentren en una circunstancia de vulnerabilidad. Eso es de lo que ya se ha aprobado, de lo que tenemos en la mesa y que estoy seguro que van a salir por unanimidad. Quizás no por unanimidad, pero por una mayoría que no es únicamente la del PRI. Tenemos en la puerta en este momento la reforma de gobiernos de coalición, que es una reforma que el Partido Acción Nacional ha sometido al Pleno, ¿verdad? Y que seguramente en una semana más la estaremos votando, que le da sustento ante la posibilidad de cualquier coalición entre los partidos políticos, para que la coalición no sea únicamente en el proceso electoral, sino que regula la participación de esos mismos partidos en un escenario en donde se consiga el triunfo y en donde pueda haber un gobierno con la participación de varios partidos políticos. Número 1, esa la vamos a tener la semana que entra, y bueno, al menos yo creo que PAN y PRI seguramente podemos estar a favor de ella.
¿O en qué vamos a ponernos de acuerdo Morena y el PRI? Pues seguramente en la reforma que tiene que ver con la presencia de la minuta que nos van a mandar por parte de Cámara de Diputados, que tiene que ver con la presencia del ejército en este momento. Es algo que Morena está impulsando, que el PRI está de acuerdo y que en el que seguramente vamos a construir los acuerdos para sacarla adelante. Se ve un acuerdo de nuevo entre PRI y PAN, ¿no? Yo creo que seguramente va a seguir la alianza, ¿no? Porque si te la pone Mayra para que ustedes la contesten. Mira, yo pienso que es algo que nosotros hemos tenido una buena relación con Acción Nacional desde el Congreso, ¿verdad? Desde el Congreso hemos tenido una buena relación con Mayra Valdés y en ese sentido, cuando ellos metieron su reforma, cuando ellos metieron su iniciativa, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla, ¿verdad? Y vimos que era una reforma que realmente le daba sustento a lo que hemos venido diciendo a lo largo de mucho tiempo. El PRI ha venido diciendo que está a favor de una alianza, ¿verdad? El PRI ha venido diciendo que está a favor de la posible, de poder trabajar juntos. Y cuando Mayra mete una iniciativa por parte de su partido que le da sustento a esa coalición, en un posible gobierno de coalición, pues no tenemos más que decir que estamos de acuerdo, y verdad, y que vamos a trabajar juntos. ¿No hay sorpresas en la reforma electoral? No hay sorpresas en la reforma electoral fue muy discutida. Esta reforma es una reforma de gobiernos de coalición. La reforma electoral fue una reforma muy discutida en la que sentamos el camino para poder discutir el tema de género, ¿sí? Esa fue una de las partes importantes. Yo creo que las dos partes importantes de la reforma electoral tuvieron que ver con género y tuvieron que ver con la creación de 2 circunscripciones adicionales para grupos en circunstancia de desventaja. En el caso de género, mi estimado Adrián, tiene que ver con lo que está sucediendo ahorita en el Estado de México y lo que está sucediendo en Coahuila. Que van mujeres allá, ¿verdad?, de candidatas. Sí, construimos 2 rutas para los partidos políticos. Una tenía que ver con la postulación, tenía que ver con la transversalidad del género en lo que se le llama la ruta horizontal. Y ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues es muy sencillo, que en cualquier proceso político la mitad sea de un género y la mitad del otro. Si en este proceso político, de manera horizontal, en el Estado de México va a haber mujer, eso quiere decir que en Coahuila puede haber hombre. ¿Sí me explico? O sea, esa es la parte, mitad y mitad. Esa es una parte. ¿Puede o tiene? Puede, porque también cuando hablas de una participación de mujer, ¿sí? De participación de mujer, el género es un piso, no es un techo. ¿Qué quiere decir eso? Que pudieran ser 2 mujeres y no pasa nada. Lo que no pudieran ser son 2 hombres, ¿sí? Cuando se trata de hombres, sí hay obligación de que el género se marque. Cuando sean mujeres, no. Entonces, si en un estado hay mujer, en el otro puede ser hombre o puede ser mujer. Esa es la apreciación de género vertical, horizontal. Y también construimos la posibilidad de la postulación previa. Es decir, en el caso de Coahuila, si en esta elección es hombre, por fuerza en la elección que viene tendrá que ser mujer, ¿verdad? Así como si en esta elección es mujer, ¿verdad? En la próxima elección podría ser hombre. La del 29. Podría ser hombre. Entonces, construimos 2 escenarios. El escenario, insisto, el horizontal, que dice, en la próxima elección, de lo que sea en el Estado de México, en Coahuila puede ser lo otro, o de lo que sea en Coahuila, en el Estado de México puede ser otro, eso ya está previsto. Construimos el escenario de la postulación previa, de lo que sea en la próxima elección, en la próxima elección a gobernador tendrá que ser otro género. Eso ya está construido. Y número 3, facultamos al órgano electoral local para que la asignación del criterio de género pudiera darse a través de lo que ellos firmen con el INE, por si existe otro modelo, porque existe otro modelo, que es el que se le llama el criterio de competitividad, ¿verdad? ¿Vendrías a otro programa por supuesto, con nosotros a hablar de es un tema muy tema de la reforma electoral? Es un tema muy interesante y la verdad es de que no siempre le ponemos atención
y eso es lo que va a definir qué es lo que suceda en la próxima elección. Bueno, Eduardo, nos quedan 4 minutos de programa y tenemos que agotar 2 temas. Riquelme, un gerente, es el tema. Y la pregunta directa, ¿Miguel Riquelme se impondrá a Rubén Moreira al final, jugando su propio juego político electoral, sea cual sea? A ver, Miguel Riquelme es el gobernador de este estado. Sí, o sea, no puedo inclusive ni siquiera elaborar sobre ese tema porque el gobernador del estado es Miguel Riquelme, quien ha tenido... ¿Rubén Moreira no tiene nada que ver con la política de Coahuila? Tiene que ver ¿Presente? Seguramente con su influencia en la Junta de Gobierno Federal, ¿verdad? Pero este estado, el gobernador es Miguel Riquelme. El que decide en los temas de la gobernatura es Miguel Riquelme. ¿Tampoco coincides en que hay una opinión general contraria a lo que tú estás diciendo? Podrá haber quien piense distinto, ¿verdad? Y yo respeto quien piense distinto, pero la verdad es de que y número 3, en el PRI reconocemos el liderazgo del gobernador del estado, en este sentido, ¿verdad? Porque le ha dado al PRI competitividad su gobierno para poder tener los resultados anteriores que nos han favorecido. Pero intervendría entonces Miguel Riquelme como gobernador en la elección del candidato del PRI para el gobierno. Mira, la figura del gobernador, licenciado, es una figura bien ponderada, es una opinión respetada, ¿verdad? Es un líder político cuya opinión tiene un gran peso en las definiciones y en las decisiones del partido, hay que decirlo. Aquí se escucha la voz del gobernador, aquí se le pondera su influencia, pero el partido evidentemente tiene su ruta, tiene su proceso, tiene su procedimiento, tiene sus tiempos y tiene sus maneras de definir y de decidir, porque es el responsable de la generación de esa candidatura. El PRI contra Morena, Eduardo. Llegarás a la dirigencia del PRI en unos días sin necesariamente dejar la Junta de Gobierno del Congreso. Este es algo que se especula ya en los corrillos políticos. Yo te preguntamos sobre y yo en este programa, ¿serás pieza clave para el triunfo del PRI o serás artífice de la transición a Morena? No puedo hablar de algo que no es en este momento y que no está dado, y insisto, yo lo he dicho y lo repito, el partido tiene sus tiempos y sus momentos, y en este momento hay un presidente del partido, y yo lo respeto mucho, y es mi amigo, ¿verdad? Y es mi presidente del partido, del comité directivo estatal. Mis apreciaciones también son como dirigente partidista, porque yo soy el líder de los diputados priistas en el Congreso, y en ese sentido mi voz, ¿verdad?, se escucha al interior de mi partido. Entonces hablo en función de mi dirigencia en el Congreso. Burbujo, priista y lagunero, le dices que no eres, pero bueno. Y te comento, creo yo que se va a repetir el resultado de las últimas elecciones. En las últimas elecciones el PRI le ha ganado a Morena. El PRI ha generado una estrategia exitosa, ¿verdad? Ha habido cohesión en los priistas y estoy seguro que ese resultado se va a repetir siempre y cuando el candidato del PRI no solamente atienda y cohesione al interior del partido, sino tenga la habilidad de atraer a la sociedad civil que está deseosa, ansiosa por participar y en contra de Morena. Muchas gracias, Eduardo, por Gracias. haber venido a este programa. A nombre de Orestes y yo te agradecemos tu presencia. Al contrario, un gusto. No sé si te sentiste bien, si quieres dar algún mensaje final. Muy a gusto, no, pues nada más agradecerles y decirles que este congreso tiene muchos temas de los que hay que platicar, ¿verdad? Los temas de género, los temas en los que hemos estado trabajando, de la reforma electoral, hay muchos temas que hemos atendido y que me gustaría que pudiéramos seguirlos platicando, si podemos contar con esa invitación en el futuro. Tenemos que despedir este programa. Amigos, muchas gracias. La cita es el próximo martes de 7 a 8 de la noche en Ventana Política. Gracias. Gracias. Gracias.